Y en el día de hoy vamos a tocar un grandioso tema y es cómo reprogramar nuestra mente. Para esto les traigo un gran máster en programación neurolingüística que me siento feliz de tenerlo hoy aquí en mi programa. Él es Juan Antonio Pérez, que con toda su sabiduría y gran conferencista nos va a hablar de cómo comenzar a cambiar esos viejos hábitos y colocar una mente próspera, positiva y entusiasta. Bienvenido, Juan Antonio. Agradecido por la invitación, Alfonso. Y bueno, hoy podemos hablar un poquito de lo que es la programación neurolingüística y cómo ella está en todas las facetas de nuestra vida, como padre, como trabajador, en la parte de tu salud. Y tú simplemente dime cómo comenzamos. ¿Qué es programación neurolingüística? La programación neurolingüística es una ciencia y el arte de la excelencia personal. Eso creció alrededor de 1970. La crearon dos norteamericanos, uno llamado John Gringer y el otro tengo el honor de decirle mi profesor, Richard Bandler. Wow. Ellos empezaron a ver por qué tres personas que estaban en la misma área de trabajo comenzaron a tener más éxito que sus colegas. Hoy nos vamos a dar cuenta que en la PNL nosotros tenemos un glosario un poquito diferente al del diccionario. Nosotros, por ejemplo, definimos el éxito como lo siguiente: una persona que utilizando las estrategias más asertivas logre alcanzar su meta. Y entonces ellos lo que dijeron fue, bueno, vamos a codificar esa conducta y esos patrones y modelemos cómo estas tres personas hacen o obtienen el éxito y se lo dieron a sus colegas. ¿Y cuáles son esos patrones? Porque esto va como toda una nomenclatura, un código. A lo mejor tenemos palabras o tenemos cierta forma de expresarnos o de hablar que a lo mejor no es la correcta y resulta que la mente puede estar interpretando cosas que no son. Es así, ¿no? Dentro de la programación neurolingüística. Fíjate, nosotros decimos que en el lenguaje, nosotros en PNL, existen palabras peligrosas. Por ejemplo, ¿Cuáles son esas palabras por peligrosas? ejemplo, fíjate, Alfonso, no pienses en la pantera rosa. No pienses en el chavo y en donde él se mete cuando está llorando. No pienses eso. ¿Qué tienes en la cabeza? No, tal cual, el pipote, el pote, la pantera rosa, o sea, las Exactamente, porque tanto el cerebro tuyo como el de un niño que ya está empezando a entender el lenguaje, le es imposible reconocer la palabra no. Fíjate que tú primero tienes que imaginarte lo que te estoy diciendo que no y luego hacer la negación. Por eso, cuando nosotros damos talleres para padres, le explicamos que tenemos que utilizar el lenguaje mucho más asertivo. Si yo le digo a un niño, por ejemplo, no bajes por las escaleras, evidentemente, si le quitamos el no que queda, baja por las escaleras. Cuando tú vas a estudiar PNL, aprendes que debemos utilizar el lenguaje de la siguiente manera. Quédate aquí, no abras la puerta, lo sustituimos por lo que de verdad queremos. Mantén la puerta cerrada y verás cómo los niños hacen mucho más caso. Y es una forma como de ser más claro, más certero en la comunicación. Entonces lo importante es quitar la palabra no. Claro, aparte de eso, fíjate, hay otra palabra que es clásica. Vamos a suponer que una muchacha me invitó a una parrilla en su casa, hizo una carne y después de comer, evidentemente me va a hacer una pregunta, ¿cierto? Mira, ¿te gustó? ¿Cómo quedó? Y yo puedo responder de una manera muy sincera. Mira, la carne estaba divina, pero un poco salada, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo sustituyo la palabra pero y reorganizo la frase? A pesar de estar salada la carne, estaba divina. Fíjate cómo eliminando la palabra pero, evidentemente, eliminamos ese prejuicio. Porque tú después de escuchar la palabra pero, estás condicionado a que viene una frase negativa. El programa estaba buenísimo, pero hacía mucho frío. A pesar de que hacía mucho frío, el programa estaba buenísimo. Entonces yo puedo influenciar de una manera mucho más positiva, con unas energías mucho más alegres a las personas cuando elimino la palabra pero. Ahora, qué bonita la programación neurolingüística porque esto se ve tanto en el amor, en el dinero. Hay personas que a lo mejor quieren ser prósperos o quieren conectarse con la riqueza y la prosperidad, pero hubo anclajes de esa infancia o de esas pequeñas cosas que sucedieron en nuestra adolescencia, de como escuchamos a papá, a mamá hablar acerca del dinero y resulta que ya de grande vamos a hacer un negocio, vamos a hacer una transacción y resulta que nos frenamos por aquellas cosas que quedaron allí dentro de nuestra memoria. Es así como va funcionando. Sí. Mira, perfecto, lo dijiste perfecto. Los primeros 7 años de nuestra vida, nosotros decimos en PNL que se graban esas primeras creencias. Si yo te digo a ti, por favor,
Cierra los ojos 3 segundos e imagínate un extraterrestre. Ok. ¿Listo? Abra los ojos, descríbamelo. Bueno, Sencillito. imaginé como un ser de luz inmenso, con una cabeza grande, ¿verdad? Totalmente alargado. Muy bien. Ahora mi pregunta es, ¿usted ha visto un extraterrestre de verdad? Bueno, de verdad no. Muy bien. Entonces fíjate que a pesar de que usted jamás ha visto un extraterrestre, lo tiene tan clarito que hasta se lo imagina. Sí. Muy bien. Cuando nosotros crecimos, ¿verdad? Sobre todo aquí en Sudamérica, y le preguntamos a las personas, ¿qué son las deudas? Alfonso, tú le preguntas a la persona, dime qué son las deudas y dímelo así visceral, ¿qué son? Las personas empiezan a sacar palabras de este estilo. Las deudas son angustia, son problemas, son vergüenza, estrés, dolores, me duele la cabeza, la espalda, etcétera, etcétera. Como nosotros estamos normalmente operados por nuestro subconsciente, porque hoy en la mañana, cuando tú te estabas cepillando los dientes, yo te aseguro que hubiese sido muy raro a que tú hubieses estado frente al espejo, los dientes de arriba se cepillan para abajo como cuando lo aprendiste. De tanto repetir eso, ya tú pudiste hoy, ¿verdad? Al estar cepillando los dientes pensando cuál era la ropa que te ibas a poner, qué era lo que querías desayunar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién te estaba cepillando los dientes? El subconsciente. Fíjate que eso afloró, ya eso es automático. Entonces, mi pregunta es, tantas personas que han tenido la oportunidad de endeudarse y el subconsciente de una vez reacciona. ¿Y qué salen? Esas palabras que tú aprendiste de pequeño con papá y mamá. La deuda es dolor, la deuda es vergüenza, la deuda es cualquier cosa negativa. Entonces mi pregunta es, Alfonso, ¿cuántas veces le has cerrado las puertas a esa oportunidad de prosperar? Por lo menos en Sudamérica, después de 1945, llegó esa camada de europeos que vinieron a asentar sus raíces aquí y fíjate, tú le preguntas a ellos, que ya ahorita son abuelos, etcétera, etcétera, ¿qué son las deudas? Y ellos te lo dicen igualito. Cada uno de nosotros tenemos un extraterrestre para todo. Y así funciona nuestro sistema de creencias. Ellos te lo dicen clarito. ¿Qué es una deuda? Ellos te dicen, la deuda es una oportunidad. La deuda es felicidad. La deuda es progreso. La deuda es felicidad. Entonces, como nosotros estamos operados el 90% por nuestro subconsciente, cuando han tenido la oportunidad de endeudarse, ¿qué es lo primero que aflora? Claro que sí, yo me endeudo. Y si tú tienes inteligencia financiera, evidentemente vas a tener muchas más cosas a esas personas que se han limitado sin darse cuenta frente a la deuda. Hoy estamos con Juan Antonio Pérez, máster en PNL. Estamos allí reconquistando lo que es nuestra mente para cambiar esos malos hábitos y sobre todo para tener una mente equilibrada y lleno de positivismo. Al regreso vamos a seguir hablando de estos ejemplos y cómo tú puedes comenzar allí a reprogramar tu vida. Nos vemos al regreso. Estamos con Juan Antonio Pérez. Él es máster en programación neurolingüística. Hoy nos está hablando de cómo reprogramar nuestra mente. Y ahorita en publicidad estamos hablando acerca del poder de la palabra, porque cuando nosotros hablamos prácticamente decretamos y es allí hasta profética. Cuéntanos acerca de esto, Juan Antonio. Fíjate, Alfonso, yo quiero poner un ejemplo que es universal. Para nuestros televidentes, yo creo que la mayoría debe saber que cuando tú naces, tus defensas, tu sistema inmunológico está mucho más débil al de nosotros, a la edad que tenemos. ¿Qué sucede? Cuando tú estabas pequeño, estabas en el parque, estabas jugando fútbol, ¿verdad? Estabas jugando al escondite y empezaba a llover. ¿Cuáles eran las primeras palabras que salía cuando empezabas a sentir la lluvia? No, alegría, felicidad, salíamos corriendo. Bueno, yo era la persona más feliz cuando llovía. Exacto. Pero mi mamá salía de una vez, mira mi hijo, se aguarda. Exactamente. ¿Qué sucede? Fíjate, ahora, cuando las personas ya están trabajando, se la pasan enfusadas, las mujeres se la pasan en talleres y reciben las primeras 2, 3 goticas de agua, ¿qué es lo primero que dicen? No, bueno, pues la Yuyi es la primera que es mi productora de contenido, sale corriendo, se me dañan las cabello, extensiones, los gatos, las cosas, eso es la riz, primera que... Ajá. Después dicen inmediatamente, me voy a enfermar, me va a dar pulmonía, etcétera, etcétera. Claro. Ahora mi pregunta es, ¿por qué al otro día los adultos, a pesar de que tenemos el sistema inmunológico más fuerte que el de los niños, al otro día estás con Resfriado, dolor de garganta, claro. resfriado? Muy sencillo, nosotros tenemos que entender que nuestra voz, nuestra palabra, activa redes neuronales. Si tú dices, me voy a enfermar, evidentemente habrá una red neuronal que te baja las defensas para que te enfermes. Entonces yo doy el siguiente consejo. Si usted está enflusado, las mujeres están con un taller, está vestido y empieza a llover,
usted tiene dos opciones. O repite lo que siempre dice y se enferma mañana, o se moja de una manera mucho más alegre. Y te aseguro que al otro día vas a estar muy, pero muy bien. El poder de la palabra. El poder de la palabra y también el poder de las afirmaciones. Esto es una de las formas para también ir cambiando y entre tus talleres que le das a padres, le das a empresas, a corporaciones, cómo las afirmaciones juegan un papel importante también para ir limpiando aquellas circunstancias que vienen de efectos negativos. Claro, fíjate, como ya entendemos cómo funciona el poder de la palabra en nuestro cuerpo, también es importante entender que en el lugar de trabajo tú también tienes una predisposición, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos en bachillerato, estábamos en la universidad, a mí me gustaría que tú me dijeras un profesor o una profesora que te haya marcado positivamente. Bueno, un gran profesor, Gustavo Quiroz, en la universidad, cuando estudiaba arquitectura. Ok. Fue como mi padre. Y Exacto. de verdad que ¿Cómo me saliste en sus materias? marcó. Excelente. Fue el ¿Cómo mejor en su- hablabas en sus materias? ¿Cuál era tu estado interno? Yo quiero que trates de recordar cuál era tu estado interno. ¿Era completamente? Alegre, estaba feliz, pleno. Exactamente. Y entonces mi pregunta es, cuando nosotros vamos al trabajo y reconocemos inmediatamente que nuestro estado empieza a ser negativo, evidentemente te vas a recordar a cuando ibas a otras clases con otros profesores en donde muy probablemente tenías las materias un poquito más bajo en las calificaciones. Claro. ¿Cierto? Bueno, Sí. cuando nosotros empezamos a utilizar afirmaciones positivas y sintiéndolo de verdad, porque una cosa es decirlo y otra cosa es exteriorizarlo, sentirlo, evidentemente tú vas a cambiar tu estado interno y vas a sentirte un poquito más a gusto dentro de tu trabajo, utilizando las afirmaciones positivas. Estoy agradecido por el trabajo que tengo. Ningún trabajo está por encima de mí. Cada trabajo es digno, por ejemplo. Y con respecto, qué bonito lo que me dijiste con respecto a ese profesor, uno también puede traer momentos o esas energías de aquellas cosas que vimos en positivo, por ejemplo, estudios relacionados con trabajo para también ir evolucionando en esa parte. Claro que sí, fíjate, ahorita nosotros tenemos que tener claro que el mundo ahorita está viviendo cierta crisis Sí. y eso te puede afectar o no. Tú dependes de lo que quieras sentir. Tú al traer un sentimiento agradable, un sentimiento bonito, créeme que al cambiar tu estado interno vas a cambiar el estado externo. Qué hermoso, de verdad que sí, Juan Antonio. Y para mí ha sido un placer, de verdad que yo sé que toda esa sintonía y ese público sintió el mensaje, sintió el poder del cambio, porque siempre el cambio yo digo que está en la mente para Claro. poder buscar esas respuestas que no están afuera, sino adentro de nosotros. Quiero regalarte mi revista Conecta la sexualidad con tu vida espiritual Gracias. y activa la energía del color en la decoración por Feng Gracias. Shui. Yo también te traje un pequeño obsequio para que Ay, gracias. visualices y materialices cada día y sigas teniendo más éxito. Amén. Bueno, no podemos ir sin dar la afirmación de este hermoso día que dice así: constantemente estoy escribiendo el libro de mi vida. Constantemente estoy escribiendo el libro de mi vida, porque recuerda, tú tienes la responsabilidad en el aquí y en el ahora de escribir, de afirmar y sobre todo de visualizar qué es lo que verdaderamente quieres, porque en este presente es donde construyes tu futuro. Quien se despide, tu gran maestro de luz, Alfonso León, su arquitecto de sueños.